Hoy en Medendipia hablaremos acerca de las hormonas córtico-suprarrenales. Estas hormonas son importantísimas para la regulación del metabolismo, además de tener un papel fundamental para la supervivencia, ya que nos ayudan a resistir el estrés y son muchas veces las responsables de que nos encontremos en un estado de alerta, precisamente porque van a ayudar a activar el sistema nervioso simpático. Estas hormonas son producidas y secretadas por estas glándulas en forma de sombrero que se ubican encima de los riñones, las glándulas suprarrenales. Si nosotros realizamos un corte y lo observamos bajo el microscopio, vamos a apreciar esquemáticamente representado aquí la siguiente estructura. Vamos a tener una cápsula, luego una corteza, la cual va a estar dividida en tres zonas: la glomerular, la fascicular y la reticular. Y por dentro de esta, la parte más interna corresponde a la médula. Ahora que ya tenemos las bases, partamos desde lo general hacia lo específico. Comencemos con la corteza suprarrenal. Tenemos que cada zona libera hormonas relacionadas con el metabolismo de algo, van a regular algo. La zona glomerular va a liberar hormonas que permitan regular las sales minerales. La zona fascicular va a ayudar a regular el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas. Y la zona reticular va a liberar hormonas sexuales débiles. La médula, por su parte, va a liberar catecolaminas, principalmente adrenalina, noradrenalina, las cuales van a ser las responsables de la activación directa del sistema nervioso simpático. Una mnemotecnia para recordar las funciones de cada zona es, sabiendo el orden en el que están dispuestas: salt, sugar, sex. Si te fijas, son tres S. Las hormonas que libera la zona glomerular se llaman mineralocorticoides y tienen como principal representante a la aldosterona. Lo que hacen estas es estimular la reabsorción de sodio. Donde más se da es en el túbulo contorneado proximal. En cambio, en la zona fascicular lo que se liberan son glucocorticoides. Y ya mencionamos que en la médula se liberan hormonas sexuales débiles, principalmente andrógenos. La regulación de los minerales corticoides se va a dar principalmente por el potasio y la angiotensina 2. Me sorprendió ver que el potasio sea el principal regulador, ya que si la aldosterona estimula la reabsorción del sodio, debería ser este el principal regulador, pero resulta que cuando se reabsorbe sodio, también se excreta potasio. Entonces hay que saber que el cuerpo es más sensible a una alza en el potasio que a una elevación del sodio. Los glucocorticoides y las hormonas sexuales débiles van a ser reguladas por la corticotropina. Este en cambio se libera en la hipófisis anterior y la mencioné en el video de introducción a la endocrinología. Todas estas hormonas tienen un precursor común, la pregnenolona. Resulta que para formar pregnenolona se necesita de colesterol y este a su vez viene del LDL, aunque la glándula suprarrenal también es capaz de sintetizar su propio colesterol, pero esto es una medida muy pequeña. Dependiendo de la zona de la glándula suprarrenal en la que se encuentre la pregnenolona, va a darse su transformación, ya que no en todos los lugares van a haber las mismas enzimas disponibles, entonces el resultado final no es el mismo. Tenemos aquí un esquema de las posibles rutas metabólicas. No voy a entrar en detalle de cada cosa, simplemente quiero mostrar las transformaciones que se dan y cómo aquí se vienen mencionando las hormonas. Tenemos la progesterona, la corticosterona, aldosterona, cortisol, androstenediona, testosterona, estradiol, etc. Una vez han cumplido con su vida útil, estas hormonas van a viajar hacia el hígado, donde se conjugan con ácido glucurónico y luego van a formar parte de la bilis, donde se excretan hacia el tubo digestivo y luego se van por las heces. Estos conjugados ya vienen a ser formas inactivas de las hormonas y no todo se va por la bilis. Cierta parte se libera a la sangre y queda circulando para liberarse por la filtración renal. Aquí tenemos una correlación clínica importante, y es que si el hígado sufre de alguna afección, no va a ser capaz de neutralizar estas hormonas. En cambio, si el riñón es el que está enfermo, no va a ser capaz de excretar los conjugados inactivos. Ya sabemos entonces que los efectos de la aldosterona son la reabsorción del sodio y la excreción del potasio.
siempre va a estar presente este intercambio. La cuestión es que el organismo se adapta a los cambios producidos por la aldosterona, de manera que al final de cuentas la aldosterona no altera mucho la concentración del sodio. Prestemos atención al concepto de concentración. Tenemos dos envases, uno de 100 mililitros y otro de 200. En este envase puedes contar 4 moléculas de sodio. En este otro envase cuentas 8. ¿Cuál de los dos tiene una mayor concentración del sodio? Ambos tienen la misma, porque yo puedo decir que este envase tiene una concentración de 4 moléculas de sodio por cada 100 mililitros. En este envase también hay 4 moléculas de sodio por cada 100 mililitros. Entonces, este principio de concentración se aplica en nuestro organismo. El cuerpo se va a adaptar a los efectos de la aldosterona. Siempre que haya este aumento en la concentración del sodio, también habrá un aumento del volumen sanguíneo, precisamente porque el sodio al reabsorberse viene arrastrando agua, es osmóticamente activo. Entonces, si aumenta el sodio y aumenta el agua, la concentración no se ve tan afectada. Otro mecanismo de compensación viene a ser la acción de la vasopresina. Esta hormona va a aumentar la presión arterial, haciendo que haya un mayor filtrado glomerular, es decir, vamos a comenzar a excretar más sodio. La aldosterona tiene influencia en el volumen sanguíneo, de manera que la ausencia de aldosterona puede llevar a un shock circulatorio. Y vamos a entenderlo mejor en la siguiente animación. Esto representa un vaso sanguíneo y esto evidentemente es una célula. Vamos a tener dos compartimientos que van a estar cerca y va a haber una especie de disputa. ¿Por qué? Porque ambos contienen sodio. El lado que contenga más sodio es el que va a arrastrar agua del otro. En este caso tenemos 8 moléculas de sodio en el vaso sanguíneo y solo 4 en la célula. ¿Qué ocurre? Lo siguiente. El vaso sanguíneo gana y le extrae el líquido. Cuando ocurre lo contrario, por ejemplo, digamos que hay ausencia de aldosterona, no estoy reabsorbiendo tanto sodio y esto hace que el sodio que hay en la célula arrastre el agua de los vasos sanguíneos. Esto se traduce en una disminución del volumen sanguíneo, por eso hay un shock circulatorio. Ahora que ya conocemos los efectos de la aldosterona, vamos a comparar su exceso y su deficiencia, comenzando con su exceso. Ya mencioné que la aldosterona provoca la reabsorción del sodio y que siempre que se reabsorbe sodio también se va a excretar potasio. Si la actividad de esta hormona es excesiva, yo voy a eliminar demasiado potasio. Esto significa que habrá hipopotasemia. Tampoco voy a tener suficientes de estos iones para mantener un adecuado nivel de potencial de membrana, de manera que los músculos van a verse debilitados. Otro dato es que el potasio, al tener una carga positiva, su salida hace que disminuya la carga positiva que hay aquí adentro. Y alguien tiene que compensar esto. ¿Quién va a hacerlo? El hidrógeno. De manera que los iones hidrógenos que hay en la sangre comienzan a entrar en la célula y por eso puede llevar a una alcalosis leve. Lo contrario será cuando haya deficiencia de aldosterona. Tendremos una hiperpotasemia. Esto significa que hay demasiado potasio en la sangre y resulta tóxico para el corazón, ya que puede provocar un paro cardíaco. ¿Y por qué hay diarrea cuando hay deficiencia de aldosterona? Resulta que también hay reabsorción de sodio en el tubo digestivo. Aquí también va a actuar la aldosterona, pero si está ausente, habrá demasiado sodio en la luz del tubo digestivo, ya que no está ingresando a la célula. Como el sodio es osmóticamente activo, comienza a arrastrar el agua que hay dentro de la célula, se lleva esa agua hacia la luz y provoca un aumento de la consistencia de las heces, traduciéndose en diarrea. He graficado aquí la función celular de la aldosterona. Digamos que esta es la hormona. Recordemos que está compuesta de colesterol, lo cual le permite atravesar la membrana plasmática con facilidad. Lo hace y se acopla a su receptor que se encuentra en el citoplasma. Luego viajan hacia el núcleo, donde va a provocar la síntesis de ARN mensajero. A su vez, el ARN mensajero pasa al citoplasma, llegan los ribosomas, provoca la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas van a hacer? Estos canales que permitan la reabsorción de sodio. Hablemos ahora acerca de los glucocorticoides. Tenemos como principal representante de este grupo de hormonas al cortisol, también llamada hidrocortisona.
Sus efectos metabólicos van a consistir en inducir al organismo en un estado de máximo aprovechamiento energético. Por lo tanto, no vamos a utilizar glucosa que venga de fuentes exógenas. Así que se va a inhibir la acción de la insulina. Y como la glucosa no está entrando a la célula, se va a ver aumentada en la sangre. Va a estimularse la gluconeogénesis, va a aumentar las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa y se movilizan aminoácidos extrahepáticos. Esto porque tenemos como objetivo enviar aminoácidos hacia el hígado, quien los va a aprovechar de mejor manera. Y vamos a movilizar ácidos grasos. El cortisol va a tener efectos antiinflamatorios, principalmente porque va a obstaculizar los primeros pasos de la inflamación. Un paso importante es la rotura de las membranas lisosómicas, las cuales van a liberar proteasas. Cuando se libera cortisol, esta hormona estabiliza la membrana de los lisosomas impidiendo que se rompan. Por lo tanto, no se da esa serie de pasos para la inflamación. Como no se está dando esta señalización de inflamación, se va a reducir la permeabilidad de los capilares. Se va a reducir la migración de los leucocitos y la migración de las células dañadas. También implica que se inhibe el sistema inmunitario y va a disminuir la fiebre. Esto podría hacernos pensar que el cortisol es malo, ya que no deja que el cuerpo se defienda, pero tiene ciertos efectos beneficiosos. Por ejemplo, como la glucosa no está entrando a la célula para que produzca energía, tarde o temprano va a recurrir a la destrucción de proteínas para utilizarla como energía. Entonces van a quedar aminoácidos. También mencioné que el cortisol hace que se transporten aminoácidos en la sangre. Estos aminoácidos también pueden dirigirse a células enfermas, de manera que cuando llega a la célula le permite sintetizar las proteínas que necesite para recuperarse. Otros efectos que va a tener el cortisol es bloquear respuestas inmunitarias a reacciones alérgicas. Precisamente por esto es posible utilizar el cortisol como tratamiento para el asma, ya que una reacción alérgica o incluso infecciones son capaces de empeorar un cuadro asmático. También reduce el número de eosinófilos y de linfocitos en la sangre. Y algo curioso es que el cortisol fomenta la producción de eritrocitos. Entonces, si hay un exceso de cortisol, se observa policitemia y si hay deficiencia, anemia. Los responsables de regular la secreción del cortisol son la corticotropina, que es liberada por la hipófisis anterior, la corticoliberina o factor liberador de corticotropina, liberada por el hipotálamo, y también tenemos el estrés psicológico. Cualquier tipo de estrés va a ser capaz de inducir la liberación del cortisol. Por ejemplo, esta imagen que representa una situación donde necesitas aprovechar al máximo tus energías para sobrevivir, reflejan la importancia del cortisol, ya que es este quien a su vez activa el sistema nervioso simpático, nos pone en un estado de alerta. En la actualidad no nos está siguiendo un dientes de sable. Muchas veces, por ejemplo, un exceso de trabajo lleva a una liberación constante de cortisol que nos lleva a su vez a una inmunosupresión. Este es el motivo por el cual un estrés excesivo hace que te enfermes. Y por último, el cortisol mismo da señales al hipotálamo y a la hipófisis anterior para que dejen de secretar esta hormona cuando ya hay un exceso. Por eso tenemos aquí retroalimentación negativa.